Bueno, pues empecemos. Primero tengo que ponerles un sistema, por ejemplo, pongamos igual un sistema pequeño, siempre para poder indicar. Ya, entonces es el típico sistema que sabemos tener, de 2 por 2, donde esta de acá, la matriz de coeficientes la sabemos conocer como A, esta de acá como B, y en medio tenemos también un vector de las incógnitas, ¿no es cierto?, que lo usa de esta manera. Y recuerden que podemos expresar el sistema de la forma ax igual a b, ¿sí? Donde si despejamos x, pues me quedaba a inversa multiplicado por b. Esto es lo que normalmente tenemos nosotros. Bueno, para poder encontrar la determinante de una de 2 por 2, pues era muy fácil, la verdad, ¿no es cierto? Teníamos pues la diferencia de este par de productos de acá. Bueno, entonces primero necesito explicar cómo es que yo puedo obtener otro tipo de matrices. A partir de la matriz de coeficientes, que es la que tenemos acá, vamos a obtener las siguientes matrices, a reemplazar las columnas de la matriz de coeficientes con el vector columna B. Por ejemplo, A sub 1, pero dense cuenta que estoy utilizando letras mayúsculas para que no se equivoquen con elementos. Voy a llamar a la matriz que resulta de intercambiar la columna 1 de la matriz de coeficientes A con el vector columna B, es decir, me va a quedar así. Y claro, como tengo dos columnas en esta matriz, porque es una matriz de 2 por 2, pues también podría obtener otra matriz más, esta matriz de A sub 2, si reemplazo la segunda columna de A con el vector columna B, quedándome de esta manera, ¿no? Siempre matrices de 2 por 2. De cada una de estas matrices de acá podría yo obtener los determinantes, etcétera, ¿no es cierto? Y recuerden ustedes que si el determinante es igual a 0, pues el sistema no tiene solución. Listo. Bueno, de forma genérica, ahora que he puesto yo una matriz de 2 por 2, pero de forma genérica esto se puede extender para matrices de cualquier dimensión, ¿no es cierto? Si llamo K a la columna que voy a reemplazar, ¿no es cierto? Podría decir pues que puedo obtener cualquier A sub K, ¿no es cierto? Donde yo puedo pues simplemente hacer los reemplazos en la columna K. Hagamos de cuenta que tengo pues igual hacia abajo, que hacia la derecha llego hasta la columna K, o sea que voy a tener A sub K, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener A sub 2K, por ejemplo. Y aquí continúo pues, ¿no es cierto?, hasta la columna M de siempre. Por acá abajo continuaría hasta N, fila N con número K, fila N columna M. ¿Sí? Entonces justamente esta columna de aquí, la columna K, la que tengo que reemplazar. Entonces esta matriz A sub K que yo les estaba diciendo es cuando yo tomo esta columna de aquí y la reemplazo pues con mi columna B, que tiene n elementos, ¿cierto? Entonces es así de forma genérica, ¿no es cierto? Sin importar pues las dimensiones de la matriz, estoy cogiendo la columna K y la estoy reemplazando con el vector columna B. Bueno, entonces tengo acá la regla de Kramer. Voy a partir que tengo pues mi vector columna de incógnitas, ¿no es cierto? Para no llamar x, y, z, etcétera, podemos llamarle simplemente como x1, x2, etcétera, hasta xn. Si tengo n incógnitas, ¿no es cierto? Tengo n ecuaciones. Entonces me dice que puedo obtener directamente una de las soluciones. Digamos que quiero obtener la x1. ¿Sí? Entonces aquí k sería igual a 1, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Calculando el cociente determinante de la matriz que resulta de reemplazar pues la columna K, la columna 1 sería en este caso, ¿no es cierto?, de la matriz de coeficientes con el vector columna B, y divido para el determinante de la matriz de coeficientes A. Esta es la fórmula genérica de poder encontrar una solución aplicando lo que se conoce como una regla de Kramer. ¿Sí? Entonces, como decía, si estamos hablando de x1, puedo obtener x1 directamente calculando la determinante de A sub 1. Ya sabíamos cómo poder obtener eso, y dividiendo para la determinante de A, ¿no es cierto? En el ejemplo, bueno, teníamos una de 2 por 2, hagámoslo ahora con números del ejemplo, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que tengo yo el siguiente sistema,
A ver, cogemos este sistema de acá, por ejemplo. Entonces yo tengo el siguiente sistema, la matriz de coeficientes A, como siempre, sería pues 1, menos 3, 1 y 5. Y el vector columna B, como siempre, sería 2 y 10. ¿Qué matrices puedo obtener aquí? Reemplazando las columnas con el vector B. Tengo este A sub 1. Me quedaría 2, 10, menos 3 y 5. ¿Cuál otra más? Tendría este A sub 2. Me quedaría 1, 1, 2, 10. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Esas son estas dos variantes que podría tener porque tengo una matriz de 2 por 2 y recuerden que siempre estamos hablando de matrices de coeficientes cuadradas, pues no es cierto. Entonces, si yo quisiera encontrar, acá he puesto yo X y Y, ¿no? Pero podría cambiar y poner simplemente como X1, X2 para que se entienda mejor. ¿Sí? Si escribo el sistema de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, digamos que yo quiero encontrar X1. Se me dice que X1, a ver, primero pongamos la fórmula genérica. Fórmula genérica es así, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero encontrar X1, tendría que sacar la determinante de A sub 1 y dividir por la determinante de A. Lo mismo va a pasar con X2. Dividido por la determinante de A. Listo. Entonces procedemos a encontrar, por ejemplo, X1. Bueno, tengo que sacar las determinantes de estas tres matrices acá, ¿no es cierto? Empecemos sacando, por ejemplo, la determinante de A, que es siempre fácil. Voy a poner con otro color para que se entienda. Determinante de A sería 1 por 5 menos 3 por 1, ¿no es cierto? Lo cual me da 8. Y entonces, el hecho de tener una determinante que es diferente de 0 quiere decir que se va a tener solución y que voy a poder aplicar esta regla. Si se fijan ustedes acá, ¿no es cierto? En la fórmula, esto va a valer pues cuando este determinante sea diferente de 0. Caso contrario, pues no podría ser la regla, ¿no es cierto? Y no tendría solución además, como ustedes ya saben. Si esa es la determinante de A, saquemos la determinante de A1, por ejemplo, o A sub 1. Estoy hablando de esta matriz de por acá arriba. 2 por 5. Y finalmente, pues, la determinante de esta última matriz que me queda acá, nuevamente igual a 8. Ahí tengo ya toda la información que necesito, ¿no es cierto? Entonces vamos primeramente a encontrar, pues, X1, ¿no es cierto? X1 sería igual a determinante de A sub 1, que es 40, dividido para el determinante de la matriz de coeficientes, que era 8, el 8 que tengo por acá arriba. Y lo mismo vamos a hacer con X2. Determinante de A sub 2 era 8, dividido para 8, me va a dar 1. Por lo tanto voy a tener pues ¿sí? Las siguientes soluciones. Entonces acá tengo mi octave como siempre, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces voy a utilizar, por ejemplo, el mismo sistema que estaba usando acá. Matriz de coeficientes 1 menos 3, 1 y 5. Luego tendría el vector columna, es 2, punto y coma 10. Recuerden que tiene que ser el vector columna que se vea de forma vertical, como está aquí justamente, ¿no es cierto? Bueno, necesito obtener acá yo a sub 1, voy a poner justamente la variable con ese nombre, a 1, y lo que necesito es reemplazar una columna entera de A. Vamos a ver
¿Cómo puedo hacer esos reemplazos acá en MATLAB, en Octave? Voy a mover esto por acá arriba. Bueno, eh, ustedes saben que yo puedo acceder directamente a un elemento de una matriz de la siguiente forma, ¿no es cierto? Entre paréntesis puedo indicarle pues la fila y la columna. Entonces acá estoy mostrando el elemento que se encuentra en la fila 1 y columna 1. O sea, cuando I vale 1 y J vale 1, ¿no es cierto? Que es justamente el 1 que tengo acá. Si quiero acceder al elemento 2,2, pues sería de esta manera. Y me botaría el 5, que es justamente el que se encuentra en la segunda fila, segunda columna. En MATLAB, si quiero mostrar toda la primera fila, recuerden que primero siempre está el índice de la fila, esto quiere decir el elemento de la fila 1, y le digo todas las columnas. Para decir todo, aquí en MATLAB y en Octave se utiliza los dos puntos. Entonces aquí estoy mandando a mostrar todos aquellos elementos que se encuentren en la fila 1, sin importarme qué columna sea, ¿no es cierto? Entonces si yo mando a mostrar esto de acá, como ven ustedes, me muestra toda la fila 1. Si quiero mostrar toda la fila 2, pues sería fila 2, dos puntos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo quisiera mostrar toda la columna 1? Pues sería cualquier fila, columna 1. Los dos puntos van en la fila, ¿no? Es como un comodín los dos puntos, ¿no? Que no me importa qué fila sea, todas las filas. Y columna 1. Se mostraría de esta forma. Sí, recuerden que estamos viendo A, es 1, 1. Y finalmente si quiero mostrar toda la columna 2 sería 2 puntos, 2, menos 3 y 5. Si no se acuerdan cómo estaba A, pues A es esto, ¿no? Esta es la columna 1, tiene 1, 1. Y esta es la columna 2, que es menos 3 y 5. Bueno, y de igual manera, pues yo podría hacer reemplazos. Yo puedo acceder a los elementos de esa manera y puedo reemplazar un elemento de esa manera, ¿no es cierto? Si yo hiciera, por ejemplo, 2,2 igual a 9, estoy diciendo que de ahora en adelante quiero que en la posición 2,2 esté grabado 9. Entonces ya no solamente estoy mostrando el elemento que está en esa posición, sino estoy reemplazando el elemento que antes estaba ahí. Y puedo reemplazar también una fila o una columna entera. Digamos que quiero reemplazar la primera columna, ¿no? Para reemplazar la primera columna, esa es la para seleccionar la primera columna, ¿no es cierto? Y le digo igual a qué, tengo que darle un vector columna, ¿no es cierto? Para hacer el reemplazo de golpe de una sola columna. Entonces ahí estoy diciendo que toda la primera columna de A va a ser igual al vector columna B, ¿no es cierto? Eso está muy bien, pero si hago esto de acá, pues voy a perder para siempre la columna 1 que tenía en A. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy reemplazando ya. Entonces, antes de hacer este reemplazo de aquí, voy a respaldar mi matriz. ¿Sí? Voy a copiar en otra matriz, pongámosle, voy a poner algo así como A original o yo no sé. ¿Sí? Está simplemente respaldada en otra variable más, nada más. Si ustedes desean, si no, pues si se acuerdan cómo era, pues no pasa nada, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque iba a decir yo reemplazar toda la primera columna con B, ¿cierto? O sea, A ya no es lo que era antes, acabo de reemplazar A, como ustedes ven, toda la primera columna de A vale B, ¿no es cierto? Y la segunda columna ha quedado sin afectar. Entonces, esto de aquí debería ser A1, ¿cierto? ¿Cómo podríamos colocar esto aquí? Bueno, ahora yo ya tengo transformada A, ya sabemos eso de ahí, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, podría poner A1 igual a A. Listo, A1 es eso de ahí, estamos bien. Pero quiero escribir acá en el script de manera de que no exista problema. No es una única manera, voy a hacerlo así para que ya quede grabado en sus mentes. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy duplicando, estoy copiando todos los valores de A en A1 y luego cambio a 1, ¿no es cierto? De manera que A nunca está tocada. Y lo mismo voy a hacer con A2, ¿no? Entonces voy a copiar toda la matriz A en A2 y luego cambio a 2.
A2 en cambio tengo que reemplazar la segunda columna con el vector columna B. Puedo poner punto y coma si quiero que no se muestre algo. Vamos a ver qué es lo que me muestra aquí. Ya. Entonces A es esto, estamos bien. B es esto. A1 sería A reemplazado la primera columna con B, estamos bien. Y A2 sería el mismo A que teníamos reemplazado la segunda columna con B. Entonces ahora sí ya tenemos todo, ¿no es cierto? Ahora me tocaría pues extraer las determinantes de cada una de las matrices. Voy a poner nombres, ¿no? Por ejemplo, delta voy a llamarla la determinante de A. De A1 a la determinante de A1 y de A2 a la determinante de A2. Sí, voy a mandar a correr de nuevo esto. Ahí tengo, ¿no es cierto? La determinante de A era 8, de A1 40 y de A2 era 8. Estamos muy bien. Y el último detallito que me faltaría es poder obtener pues ya de cada uno las soluciones, ¿no es cierto? Que sería simplemente dividir pues entre estos números que se encuentran acá. Entonces nosotros sabemos que para el caso que estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? X1 tendría que ser igual a la determinante de A1 dividido por la determinante de A, ¿sí? Y X2 debería ser igual a la determinante de A2 dividido por la determinante de A. Y, y listo. Acabamos de simular lo que hicimos nosotros a mano aquí en el MATLAB, ¿no? Por supuesto que aquí es mucho más fácil encontrar directamente las soluciones, pero estoy tratando de simular pues lo que hicimos con Kramer. Entonces, estos serían los pasos, ¿no? Voy a dejar anotado acá, ustedes pueden de todas formas pues ver el video, ¿no? Tengo matriz A de coeficientes y un vector columna B, ¿no? Recuerden que yo pongo mayúsculas a las matrices y pongo minúsculas a los vectores. Realmente es minúsculas con negrita, pero acá no voy a hacer eso. Aquí sería reemplazar columna 1 con B. Ah, se me puso esto. Ya. Y acá sería pues reemplazar columna 2 con B. Acá simplemente es calcular determinantes. Y aquí después ya calcular las soluciones, ¿no? Del sistema. Entonces listo, esto está aquí. Voy a descargarme el archivo para luego subirlo al campus y que ustedes lo puedan tener. Listo, entonces ahora voy a coger un sistema de 3×3. No importa que el sistema sea siempre y cuando tenga solución y que la determinante sea diferente de 0, pues no es cierto. Ya, a ver, aquí tengo uno. Voy a escribir el sistema por acá arriba. Entonces, mi sistema es x más y menos z igual a 0. 3x más y menos z igual a 2. Y 4x menos 2y más z igual a 3. Correcto. Matriz de coeficientes esta de acá. 1, 1, menos 1. 3, 1, menos 1. 4, menos 2, 1. Correcto. Vector columna 0, 2 y 3. Correcto. Entonces, lo mismo que hicimos antes, ¿no? Copian una variable y luego tengo que reemplazar toda la primera columna con B. Esto no cambia. Toda la segunda columna con B, esto tampoco cambia. Y tendría que agregar una tercera, una 3, que va a ser la matriz que resulta de reemplazar la tercera columna con B. Perfecto. Luego tendría que calcular una tercera determinante.
la determinante de A3, ¿sí? Y finalmente tendría una respuesta más. Como tengo x, y, z, tengo x1, x2, x3, ¿no es cierto? Si x3 va a ser igual a la determinante de A3 dividido por la determinante de A. Se voy a tener todos los pasos intermedios, que es lo bueno de esto de aquí. Entonces ahí sé que cuáles van a ser las matrices que voy a tener. Esto está fácil porque solamente hay que reemplazar. Pero aparte de eso tengo también las determinantes, las cuales voy a anotar al lado, ¿no? Entonces la determinante de A es 2, de A1 es 2, de A2 es 4 y de A3 es 6. Y del sistema que tengo aquí, obviamente tengo la matriz de coeficientes del vector columna, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, las matrices que resultan de reemplazar cada una de las columnas de A. Listo. Entonces, espero que hasta ahí no exista ninguna duda en absoluto. Voy a chequear nuevamente. Correcto. Entonces ahora lo que nos toca hacer es a partir de estas tres matrices de acá, pues encontrar las determinantes, ¿no es cierto? Acá entremos primero la determinante de la matriz original, de la matriz de coeficientes A. Podemos hacerlo con cualquiera de los métodos que ya hemos visto. Si desean podemos hacerlo directamente con Sarus. Recuerden que esta matriz de 3×3 hay como utilizar, ¿no es cierto? Determinante de A. ¿Y cuánto nos tenía que salir? Estamos bien, tiene que salir 2 positivo. Tengo 7, 5, 2 positivo. Correcto. 7 menos 5, ¿no es cierto? Estamos bien. Ya, entonces esa es la primera determinante que calculamos. Vamos con la siguiente determinante, la que es de A1, ¿cierto? También sale 2, sí. Bueno, aquí el proceso es bastante mecánico, ¿no? 4. Ok. Tenemos 2, 2, 4 y solamente me queda ya calculada de A3. Espero que, espero que no se estén aburriendo mucho. Vamos con la última entonces. Ya, correcto. Listo, entonces ya tenemos todas acá. Voy a volver a anotar aquí. La de A es 2. La de A1 es 2 también. La de A2 es 4. Y la de A3 es 6. Por lo tanto, tenemos x1, x2 y x3 sobre 2, 4 sobre 2 y 6 sobre 2.